Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores. Bienvenidos a El futuro de todo, el podcast que ve hacia adelante. Porque México tiene que ver ya la nueva realidad que imprime en cada uno de nosotros este maravilloso siglo XXI. Soy Efraín Flores, dándoles la bienvenida a un capítulo más de El futuro de todo. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efraín Flores. Vamos a platicar con el maestro en vías de convertirse en doctor, Enrique Díaz Infante, director del Sistema Financiero y Movilidad Social del CEI. El CEI es el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Es un think tank que se dedica a la investigación de la movilidad social en México. Sus temas principales son crecimiento económico, educación, mercado laboral, protección y seguridad social, salud, sector financiero. Bienvenido, Enrique. A ver, Enrique, el presidente López Obrador lanza para este año 3 iniciativas de reforma constitucionales: la energética, la electoral, la de la Guardia Nacional. Estas iniciativas no convencen a millones de mexicanos. ¿Qué opinas del intento del Ejecutivo de estas iniciativas? Autoritaria y en contrasentido de lo que la mayoría de los mexicanos quieren. Yo creo que qué bueno que sacas tus temas, porque hay que ponerse en contexto. No se puede entender la votación de la reforma eléctrica, como tú dices, más que eléctrica, es energética. Tocaba otros temas como lo del litio. Eso era menos, pero bueno, esa reforma eléctrica que le batearon fue posterior a una revocación de mandato, y en esa revocación de mandato asistieron solo 15 millones de mexicanos, no los 30 millones de 2018. Entonces ahí fue una primera señal de que las cosas, ya el presidente no las traía todos los apoyos que traía hace 3 años, ¿no? Sin embargo, pues quiso seguir adelante con esta reforma eléctrica, y los partidos de oposición, que él creyó que ya no existían partidos de oposición, pues y quizás con algo de razón lo creía. Para sorpresa de todos los mexicanos, vimos que la oposición reaccionó y en seguimiento a lo que ocurrió con la revocación de mandato, rechazaron en el Congreso esta reforma eléctrica. No se juntó a las mayorías constitucionales, dos terceras partes que se requerían para hacer esa modificación constitucional, y es el mismo caso de lo que va a ocurrir con la reforma electoral y con la reforma para la Guardia Nacional, incorporarla al ejército. No va a obtener esas 2 terceras partes. Ya el pueblo le está diciendo, ya el López Obrador, en el que creímos en 2018, el que traía un proyecto que nos generó esperanza, pues ya no está, ya lo conocimos y ya vimos que es un proyecto de concentración de poder. No quisiera decir autoritario, aunque pudiera decirlo, pero dejémoslo simplemente de concentración de poder. No es por lo que votaron los mexicanos, como tampoco votaron para que hubiera una regresión en el desarrollo con esta reforma eléctrica, una regresión en la democracia con esta Guardia Nacional incorporándola al ejército, y con esta reforma electoral que lo único que hace es, por la puerta de atrás, quiere que gane Morena con fórmulas muy extrañas, a través de listas plurinominales, y disminuyendo el número de diputados, que gane mayorías que no está teniendo en las urnas, que la gente ya no le está dando. Entonces, son propuestas que no van a pasar. Si no pasó la eléctrica con las 2 terceras partes que se requiere a nivel constitucional, no veo que vaya a pasar la reforma de la Guardia Nacional, y mucho menos la electoral. No veo qué incentivos pueden tener los partidos de oposición, e incluso los suyos mismos, el PT y el Partido Verde Ecologista, pues estarían desapareciendo. Entonces, como que no entiendo, quizás está buscando martirizarse, victimizarse, de que yo quise cambiar este país, y el Congreso y la mafia del poder, y no sé, el discurso que acostumbra a plantear, me lo rechazaron. Pero definitivamente, si no pasó la eléctrica, tampoco pasará la electoral ni la Guardia Nacional, y sí veo a un López Obrador que
lamentable, porque la agenda que va planteando pues, es una agenda que le pudiera interesar quizás a Morena, pero no a los mexicanos. Como tú bien señalas, lo que nos preocupa a todos es la seguridad de las mujeres, de los periodistas, el respeto a su vida. Esos los temas, no resueltos los temas de seguridad, el crimen va a la alta. Ya ahorita rebasamos el número de asesinatos que hubo en el sexenio de Calderón y estamos a la mitad de este sexenio, entonces es terrible la situación. Y sí, los que están realmente haciendo la operación en el gobierno es Adán Augusto López y Marcelo Ebrard, que están demostrando mayor oficio para conciliar, para mostrarse como estadistas. Y bueno, es lamentable que en esta agenda del presidente de partidista y no de todos los mexicanos, pues no vaya a asistir a la Cumbre de las Américas, además mostrando una solidaridad con Cuba, Venezuela y Nicaragua por no haber sido invitados, ¿no? O sea, Estados Unidos, Joe Biden, pues son los anfitriones, ellos decían a quién invitar a su casa, pero además Joe Biden cuando tomó la presidencia de Estados Unidos dijo, mi agenda son derechos humanos y democracia, punto, y ni Cuba, ni Venezuela, ni Nicaragua podrían participar en la Cumbre de las Américas porque no son democracias, son eminentemente dictaduras que además tienen reprimidos a sus pueblos. Así es. Entonces, a mí me parece bien que no sean invitados, no tenemos por qué estar promoviendo gobiernos autoritarios, dictaduras de ese talante, y es penoso que el presidente López Obrador, en vez de actuar como presidente de los mexicanos, pues vaya siguiendo su agenda partidista y su agenda a favor de gobiernos autoritarios y de una izquierda trasnochada. Lamentable. Ojalá que los Adán Augusto López y los Marcelo Ebrard pues vayan ganando terreno allá adentro y vayan avanzando la agenda que sí nos interesa a todos los mexicanos, que es la de seguridad y respeto a la vida, ¿no? ¿Cómo implica, cómo genera dinámica o no dinámica esto que te estoy diciendo en la movilidad social y en la inclusión social? Mira, qué interesante lo que me preguntas, Efraín, porque una premisa de la movilidad social es la democracia. En democracia uno elige libremente impulsa las políticas que van a ayudar a su desarrollo, políticas educativas, políticas de salud, políticas de infraestructura. Entonces el ciudadano, el individuo en libertad es el que decide el camino para avanzar su vida. Eso no ocurre en un sistema autoritario. Entonces los mexicanos somos aspiracionistas y aspiramos a tener movilidad social, es decir, que tener una condición socioeconómica mejor a la que tuvieron nuestros padres. Y eso no es posible si no hay crecimiento. Y el PIB en este gobierno es negativo. Se espera que al 2024 quizás lleguemos al Producto Interno Bruto. Hay quien dice que 2023, yo creo que no, yo creo que 2024 el Producto Interno Bruto que teníamos en 2018. En temas de pobreza tenemos 4 millones más de pobres. Como te decía hace rato, en materia de crimen, ya rebasamos poquito más de la mitad del sexenio, lleva López Obrador, y ya rebasó todos los muertos que hubo en el sexenio de Calderón. Como se puede dar usted una idea, platicar con Enrique Díaz Infante es apasionante y versátil. La próxima semana vamos a continuar con esta entrevista, donde Enrique nos da una visión más concreta acerca de la movilidad e inclusión sociales, así como su perspectiva hacia adelante y más allá del 2024. ¿Cómo ve el desarrollo futuro hacia adelante de nuestro muy querido país? Por lo pronto le agradezco al maestro Enrique Díaz Infante, así como al Centro de Estudios Espinosa Iglesias, por esta importante participación en el futuro de todo. Si a usted le interesa conocer más del Centro Espinosa Iglesias y de lo que hace, visite el sitio de internet que aparece aquí en la portada de este podcast específico de El Futuro de Todo. 20 segundos y regresamos con ustedes aquí a El Futuro de Todo.
¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Continuamos en el futuro de todo. Soy Efrén Flores, dándoles el más cordial de los saludos. Ustedes nos han pedido en el transcurso de la semana ampliar el análisis del tema de la reforma electoral. Agregamos también a la reforma electoral la importación de entre 500 y 800 médicos cubanos, porque es un tema que ha causado gran controversia, máxime que se ha culpado de la situación del sistema de salud también a la actitud de la UNAM, lo cual además es ofensivo y, la verdad, inusitado y falso. Ricardo de la Peña, en su muy profesional y abierto criterio, nos comenta al respecto. El argumento del gobierno es que los médicos mexicanos no están cubriendo los requerimientos para atender en zonas marginadas del país y que los médicos cubanos podrían hacerlo, cuando habría que ver si realmente la cantidad de médicos que no están siendo empleados en el país y que son ya calificados, cuentan ya con la documentación formal y con la experiencia para poder trabajar mexicanos en México, no pueden cubrir esas plazas. Habría que corroborarlo, porque sí es bastante cuestionable pensar que no vamos a tener personal para ocupar todas las plazas. Y bueno, finalmente está el cuestionamiento de que se les va a pagar cantidades importantes de dinero que no son para ellos, para la persona que va a trabajar, sino básicamente son recursos que se va a quedar el gobierno cubano, lo cual, bueno, desde luego es algo cuestionable, porque ¿por qué tenemos que estar subsidiando a otros gobiernos, cualquiera que sea? Que ni siquiera es un problema de tipo ideológico, de que por la posición político-ideológica de Cuba podamos cuestionarlo, sino en general habría que cuestionar el que los recursos públicos se destinen a fines que no son necesariamente aquellos que debieran dedicarse. Y en todo este espacio de discusión sobre si debieran admitirse o no debieran admitir médicos cubanos y tal, se presenta una crítica por parte del Ejecutivo Federal Mexicano hacia la Universidad Nacional Autónoma de México y el personal que se educa, que se forman en materia de medicina. Partamos por el hecho de que quien los mandó a su casa y no los dejó participar fue la Secretaría de Salud del Gobierno Federal Mexicano. Así es. El que no les dio espacio para poder actuar fue el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Salud. Entonces, que fue quien no los incorporó a los procesos de atención y cuidado de la salud de las personas que se contagiaban con el SARS-CoV-2, y tampoco les dio espacio para apoyar el proceso de vacunación. Sin embargo, esto no significa que la UNAM y su personal y estudiantes se hayan paralizado. Por el contrario, permanecieron educándose, permanecieron actividades de servicio social que estuvieron cumpliendo, que no fueron necesariamente estas incorporaciones a la actividad de Secretaría de Salud, porque Secretaría de Salud les cerró la puerta, pero sí estuvieron haciendo cosas. Y bueno, la UNAM se mantuvo activa. No es cierto que por el hecho de haber suspendido clases presenciales haya paralizado la educación, la investigación o el servicio social que siempre ha llevado a cabo esa institución, sino que por el contrario, buscó otras formas de canalizarlo a través de mecanismos de comunicación virtual o restricciones a la presencia en grandes cantidades, pero donde finalmente podía canalizar ciertas actividades y podía permitir que se mantuviera activa una institución que no es, si yo traslado las clases de presenciales a virtuales, no estoy acabando con la actividad de la UNAM. La UNAM es mucho más que eso, muchísimo más que eso. Y bueno, podemos ver que incluso siguieron produciéndose materiales de investigación, siguieron produciéndose publicaciones, sacaron sus revistas, muchas de ellas acreditadas por el propio CONACYT con la calidad requerida para poder
poder ser reconocidas por esta institución. Los investigadores siguieron trabajando de forma tal que cuando vino la revalidación del Sistema Nacional de Investigadores, muchísimo personal de la UNAM pudo revalidar su nivel, incluso avanzar a algún nivel superior al que tenía, porque estuvo produciendo durante todo este tiempo. Y desde luego no se perdieron impunemente los años educativos, se dieron clases a través de otros sistemas y tal. ¿Qué es lo que pasa? Que finalmente el golpeteo de la UNAM tiene que ver con un hecho que no es evitable. En el año de 2023 tendrá que renovarse quien se encarga de la rectoría de la UNAM, y ahí tendremos un nuevo choque de trenes entre quienes quieren defender una institución que por definición es autónoma y cuyo sentido en la sociedad mexicana ha sido esta autonomía que costó mucho esfuerzo y que incluso costó años de lucha y muchos reclamos y manifestaciones por parte de el estudiantado, pero también de muchos sectores de la sociedad mexicana, para dotar de autonomía a nuestra máxima casa de estudio, y quienes quieren verla como una institución que tendría que incorporarse, llámale subordinarse si quieres, a la lógica del proyecto de transformación, entre comillas, que está encabezando el actual gobierno. Sí, pues algo como lo que quiere hacer con todas las instituciones autónomas constitucionales, es decir, supeditarlas al control absoluto del Poder Ejecutivo. De hecho, el año de 2023, es decir, más que este 22, en 2023 va a ser la gran batalla, porque por un lado tenemos la UNAM con esta renovación de quien se encarga de la rectoría y del sentido mismo que pueda adquirir la universidad en términos de su carácter autónomo, y por otro tenemos una renovación programada, legalmente establecida, de una parte importante del Consejo General del Instituto Nacional Electoral del INE. Es cierto. Que va a cambiar la correlación de fuerzas en términos de, muy factiblemente, disminuir la presencia de quienes son resistencia a los intentos de cooptación de la institución electoral hacia la lógica del propio gobierno, y quienes, por el contrario, están a favor de esta subordinación. Ahorita, de quienes van a salir, una parte importante son quienes se expresan como defensores de la autonomía del INE. Y lamentablemente, el balance que puede darse de los que vayan a ser nombrados no necesariamente va a ser el mismo, y es factible que la balanza se incline un poco más hacia quienes no ven como objetivo esencial esta autonomía, de manera tal que se ponga en riesgo, se debilite la viabilidad de un mantenimiento de esta institución que es garantía de neutralidad para el proceso electoral. Y bueno, recordemos que si no hay una neutralidad del árbitro del proceso electoral, pues no hay una posibilidad de que haya un entendimiento entre las fuerzas políticas y un reconocimiento de los resultados electorales por parte de todos los actores, puesto que habría ya una carga a favor o en contra de alguien. Pues bueno, mira, vamos a decirlo con palabras directas, en favor del Ejecutivo, y por supuesto con eso romperías en buena manera la estructura democrática de nuestro país. Sí, sobre todo porque ya está este equilibrio delicado, ya existe el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ya existe la Suprema Corte de Justicia, que aunque pueden eventualmente votar en contra del Poder Ejecutivo Federal, tienden en muchos momentos a respaldar sus criterios o están intermedios, y es difícil, es delicado el equilibrio. El INE hasta ahorita ha sido un retén claro de las intenciones por poder subordinar a los deseos, a las voluntades del Ejecutivo Federal a los órganos electorales. Ojalá en la renovación se mantenga. Yo creo que el riesgo de la reforma electoral cada vez se ve más remoto, no porque no vaya a discutirse, sino porque la posibilidad de que pueda llevarse adelante una reforma electoral que cancele las condiciones para una efectiva democracia en México se ven lejanas, porque es suicida por parte de los partidos opositores el aprobar cualquier reforma de este tipo. Muchas gracias, Ricardo, por tu participación aquí en El Futuro de Todo. Si a usted le interesa conocer más de Ricardo de la Peña o de su empresa,
la que él dirige, Investigaciones Sociales Aplicadas, ISA, visite el sitio de internet que aparece aquí en la portada de este podcast específico de El Futuro de Todo. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Eso es todo por hoy en El Futuro de Todo en México y de cara al mundo. La realización y producción de este podcast, El Futuro de Todo, está a cargo de Mario Díaz y su equipo en redes. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros podcasts de El Futuro de Todo. Hasta entonces. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores.